Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Quieres vivir de rentas e incrementar tu patrimonio sin pagar impuestos? ¿Tienes 60.000 euros? ¿Te gustaría con ellos sacar 7.000 euros al año de beneficios? ¿Quieres ganar 30.000 al año poniendo 180.000 euros tú y 100.000 el banco? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Como recordaréis, y si no los recordáis, os aconsejo que vayáis a escucharlos en anteriores podcasts, porque fueron muy interesantes. En anteriores podcasts hablamos de los grandes beneficios de invertir en inmuebles en Estados Unidos. Eran 3 pilares fundamentales. Uno era la seguridad jurídica y otro era la fiscalidad. Y hoy hablamos de ese tercer punto importante, que es la rentabilidad. Yes. Antes de hablar de Estados Unidos, de invertir dinero en inmuebles en Estados Unidos, ¿nos podrías contar, Felipe, un poco de qué rentabilidades estamos hablando a la hora de invertir en España? Bueno, pues aquí perfectamente podemos estar hablando de buenas inversiones pues en torno al 7%, 6%, 5%. Hay gente que seguro que obtiene más, ¿vale? Pero sí que es verdad que la problemática que nos encontramos en España es que hay unos costes iniciales más elevados, impuestos, gastos de notario, registro, estas cosas que ya hemos hablado anteriormente. Y pues que necesitamos perfectamente una inversión de los 85 a los 100.000 euros pues para poder empezar a tener un retorno interesante. Sí, eso es. En España la inversión inicial es muy superior. En Estados Unidos estamos hablando de que a lo mejor con 60.000 euros ya compras una casa, no hay impuestos que pagar, no hay notarios, no hay todas esas historias, con lo cual ya con esos 60.000 euros obtendrías ya 600 al mes limpios. Sí. En España con 60.000 euros, habiendo pagado impuestos, poca cosa te deja ese retorno mensual. Sí, sí es. Hombre, lo bueno que tiene en España es que inicialmente puedes pedir hipotecas desde un comienzo. Allí en Estados Unidos no. Bueno, de eso hablaremos un Pero poco más adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de ellos, de gastos fijos a la hora de adquirir una propiedad en Estados Unidos que afectan también a la rentabilidad que nos va a quedar. ¿Nos puedes explicar? Sí, claro, pues a ver, esos gastos fijos en cuanto a la adquisición, podríamos hablar de 3 gastos interesantes. Uno de ellos es que hay que crear inicialmente una sociedad en Estados Unidos para hacer estas inversiones y esto viene a tener unos costes de en torno a $1.200, $1.400. Luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que antes de comprar una propiedad, María, lo que vamos a hacer es inspeccionar y verificar que esa propiedad está en buenas condiciones. Entonces va a ir un ingeniero, ese informe, esa inspección, se la vamos a pagar a un ingeniero, a un arquitecto, para que la haga y nos diga en qué estado se encuentra la propiedad. Esto viene a ser unos $400, 450. ¿Vale? Y por último, sí que es verdad que hay algún tipo de gasto, pues que la compañía de títulos, el realtor, algunas cosas así, que vienen a terminar siendo en torno a $1.000, $1.500 extras. Sí, como un pequeño matiz que a lo mejor la gente no desconoce, es que crear una LLC para comprar una propiedad es una forma de protegerte. Primero es una forma de evitarte tener que ir a Estados Unidos a firmar cualquier tipo de documentación, porque todo se hace online y todo se hace a través del ordenador. Claro. Y luego es otra forma de tener separados los El bolsillos. patrimonio, sí. Al final lo que te pase allí no te puede afectar aquí y viceversa, ¿no? Sí. Vale, entonces una vez... Más o menos en resumen, estamos hablando de que pueden ser unos $3.000 de gastos y luego ten en cuenta pues, que es que no hay impuestos, con lo cual... Eso es. Y luego una cosa importante a destacar es que en Estados Unidos estos entre $2.000, $2.500, $3.000 de gastos por comprar una casa son fijos. Sí. Son independientemente... Sí, no es un porcentaje, Claro, independientemente de lo que te cueste la inversión de la casa en sí, es verdad. Eso no lo he comentado. Eso es porque, claro, en España estamos hablando de porcentajes. ¿Qué porcentajes estarían mermando esa rentabilidad? Claro, pues como hablábamos en el podcast anterior de fiscalidad, pues es que aquí en España estamos hablando de unos costes fijos de adquisición pues que pueden estar entre el 12 y el 15%. Entre, claro, está impuestos, notarios, registro, la inmobiliaria, incluso el banco si te financias. Entonces estamos hablando de que es un porcentaje. Y si tú inviertes 100, pues el 15% son 15.000. Claro. Entonces en Estados Unidos estamos hablando de que ese 15% se traduce en $2.000. 2.000, 2.500, 3.000 a lo sumo. Es que no hay porcentaje, es un gasto. Es un fijo. Por lo tanto, la rentabilidad ahí ya de primeras aumenta. Sí, así es.
Esos son los gastos fijos en cuanto a la adquisición de una propiedad, pero también hay unos gastos en cuanto a la gestión de esa propiedad. Claro, luego sí que es verdad que en cuanto a los gastos de gestión, al estar las propiedades invertidas en el otro lado del mundo, vamos a necesitar capital humano que nos ayude a gestionarlo. En Estados Unidos, aparte de lo que aquí podemos pagar también en España de IBI o de seguros, pues que allí también lo vamos a tener que pagar. Un seguro por si la casa se quema o si le pasa algo a nuestro inquilino, o el IBI, que puede estar perfectamente entre los 400 y los $1.000 al año, ¿vale? Vamos a necesitar una administradora para nuestra propiedad. Estos administradores, pues un buen administrador competente en las 3-4 áreas que tiene que manejar, pues perfectamente pueden ser $160, $170 al mes, ¿vale? Estamos hablando de que los costes inicialmente fijos o de gestión, mejor dicho, pueden estar entre los $3.000 y los $3.500 al año. Sí, claro, pero aunque esta property, que es la persona que gestiona las propiedades allí, se lleve pues esos $150 al mes, están muy bien pagados porque, claro, sus funciones son muy amplias. Sus funciones van desde buscar un inquilino nuevo hasta echarlo, hasta encargarse de las reformas, de subir el contrato del alquiler. Todo el trabajo. Si tuvieras que ir tú como inversor o nosotros como intermediarios a solucionar cada vez que hay un problema esto, bueno, pues no sería viable. Entonces, vamos a poner... Perdona, es que en España, por ejemplo, vamos a tener que pagar el mismo IBI, el mismo seguro, luego la comunidad, que perfectamente podemos estar hablando de en torno a 70-80 euros al mes, y bueno, pues los gastos de gestión en España perfectamente pues pueden estar en torno a 2.000 euros al año. O sea que sí, tampoco hay gran diferencia. No hay diferencia. Y luego con todo lo que ahorramos a la hora de pagar impuestos y a la hora de los gastos fijos que ya hemos comentado en la adquisición, bueno, pues la rentabilidad está claro que es muy superior a invertir en España. Pero yo creo que vamos a entender un poco mejor con ejemplos reales, con números, y yo creo que nadie mejor que nuestras circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos 2 casas, ya lo hemos comentado en anteriores podcasts. Cuéntanos un poco cómo fue la primera compra, cuánto nos gastamos, qué nos deja. Bueno, pues mira, en la primera inversión buscamos una propiedad que nos diera seguridad, que estuviera bien arreglada, que estuviera alquilada con un alquiler social, es decir, que nos lo pagase, gran parte del alquiler nos lo paga el gobierno. Y lo que hicimos es una búsqueda intensiva y encontramos esa propiedad. Nos costó $60.000, al cambio en ese momento fueron 53.000 euros. Y de eso, pues, obteníamos $920 al mes, de los cuales, pues, nos lo pagaba 800 casi el gobierno. Eso nos daba mucha seguridad. Y luego, pues, limpios nos terminaban quedando en torno a $640, $630, lo que viene a estar por encima del 14% de rentabilidad. En esa primera compra lo que buscábamos, bueno, ya hemos comentado anteriormente, nos daba respeto, miedo, era la primera vez que hacíamos algo así, no sabíamos cómo iba a salir. Entonces buscábamos pues eliminar las mayores incógnitas posibles de la ecuación. Por eso nos buscamos una casa con sección 8 de alquiler social, que estuviera bien, que no hubiera que hacer reformas. Vamos, asegurarnos, minimizar los riesgos. Y aún así, bueno, hace 2 años que tenemos esa propiedad, nos deja casi un 15% anual. En estos 2 años pues hemos ingresado 15.000 euros, habiendo invertido al cambio 53.000. Sí. Lo cual está muy bien. Muy bien. Para nosotros contentos. La segunda compra fue un poco diferente, ¿no? Al final, María, lo que queríamos, pues ya lo sabes tú también, buscar otro tipo de inversión donde asumiéramos un riesgo un poco superior, comprar más barato, una casa en la cual, pues haciendo ciertas reformas y mejoras, lo que hiciéramos fuera incrementar su valor, y realmente pues compramos una propiedad en torno a los 28.000, 30.000 euros, y luego lo que hicimos fueron unas reformas de en torno a los 24.000 euros. Sí, a la hora de comprar esta inversión, lo que hemos comentado antes de esa inspección voluntaria como gasto fijo de adquisición, que son $400, sí. Lo que nos aseguramos es que aunque vale, esta casa nos costó 30.000 euros, está claro que algo hay que hacer, hay que invertir en reformas, pero esa inspección nos dijo qué clase de reformas tenemos que invertir, porque no es lo mismo arreglar el suelo, pintar o yo qué sé, un grifo o el baño, que arreglar cimientos y tejado. Entonces, claro, esos $400 de ese gasto son muy bien invertidos porque te aseguras que lo que compras, aunque tengas que reformar, pues son reformas... Sí, para nosotros en este caso, perdona que te interrumpo, pues ya lo sabes, el tejado, aunque es un gasto que cuesta bastante el hacer esa reforma, y también muy importantes los cimientos. Entonces, al hacer la búsqueda, pues
nos decantamos por propiedades que los cimientos estuvieran bien y que el tejado pues no necesitara nada en los próximos 4 o 5 años. Sí, entonces nos costó 30.000 más unos 24.000 en arreglos. Sí. Vienen a ser unos 54.000 y está alquilada en unos 950, no me acuerdo ahora. Están alquiladas 900. Entonces, 900. bueno, sí, nuestro objetivo inicialmente era alquilarla en torno a 900, 950 y está alquilada en 900. El retorno limpio neto sería del 13,30% anual. Yo creo que nuestra perspectiva ha ido cambiando a lo largo de estos años cuando hemos visto que esto funciona, que realmente sale rentable, que bueno, pasan cosas, pero que son asumibles. Nuestra perspectiva ha ido cambiando, porque al principio la primera adquisición que queríamos era asegurarnos unas rentas pasivas, o sea, cobrar X dinero al mes sin hacer nada, tenerlo bastante seguro, por eso nos fijamos en la sección 8. Pero luego, aparte de tener esas rentas pasivas, hemos querido incrementar patrimonio, porque nuestra segunda adquisición fue, vale, pues compramos una casa, asumimos más riesgo al final, compramos una casa barata, la arreglamos, pero está en una mejor zona. Claro. Con lo cual esa casa se va a revalorizar. Claro. Y la voy a vender. Pero la voy a vender por mucho más de lo que la he comprado. Entonces, si me ha costado con los arreglos 54.000 y la vendo en 80, o sea, es que de esos 80 no tributan nada. Si lo reinviertes, ¿no? Como hemos hablado en podcasts anteriores, es que eso es una maravilla. Claro, nadie se queda nada de esos 80.000 dólares, con lo cual no tengo para una casa. Bueno, matizo, hay que pagar al realtor, pero fuera de eso realmente no hay ¿Qué impuesto. coste es el realtor? Pues Más o mira, menos. Un 6%. Claro. Pero bueno, salvo eso, con un poquito más de esa venta, como no tengo que pagar nada más, Claro. ya no tengo una casa, ya puedo comprar 2. Con lo cual, Sí. no solo vivo de rentas, sino que incremento ese patrimonio. Sí. Así es, María. Y luego es importante decir que en Estados Unidos, Como extranjero, no te puedes financiar, no te puedes apalancar desde un primer momento. sí, exacto. ¿Vale? Esa es una desventaja con Sí. respecto a España. Aquí te dan una hipoteca generalmente de primeras, Sí. allí no. Pero sí que es posible llegar a conseguir ese apalancamiento allí como extranjero. ¿Cómo no? A grandes rasgos, ¿nos Sí, explicas? pues hicimos una búsqueda súper intensa de encontrar sociedades o empresas que te dieran hipotecas al ser extranjero. Es difícil y es difícil encontrar empresas objetivo que te financien con menos de 150.000 euros de valor. Por lo general encontrábamos 400.000, 350.000 de requisitos de valor de tu empresa americana. Pero al final terminamos encontrando una que a partir de 150.000 ya te financia y te financian el 70%. Entonces eso está muy bien porque tú, por ejemplo, una vez tienes 3 casitas de este tipo de inversión de 50 a 60.000 dólares, realmente ya puedes optar a que esa financiera te deje pues 120 o 130.000 dólares extras para seguir comprando propiedades. Y solo miran eso, esto es importante porque aquí en España lo que miran es lo que generas tú en tu renta, no lo que generan tus alquileres. Entonces, por lo general, es mucho más fácil y claro, te financias sobre lo que vale tu empresa y lo que genera tu empresa. Con lo cual optas a mayor cantidad de dinero. Mucho más rápidamente porque si implementas la idea de comprar para reformar y luego alquilar, estás incrementando mucho el valor de esa propiedad y ya realmente puedes obtener buenos beneficios y hacer una bola pues mucho más rápido de lo que lo harías aquí en España. Bueno, vamos a hablar de algo no tan agradable como la rentabilidad, sino de los riesgos. En toda inversión hay riesgos, no hay riesgo, no hay inversión segura. Así es. ¿Cuál es el mayor riesgo de invertir en inmuebles en Estados Unidos? Pues a ver, María, el mayor riesgo para cualquier inversor es tener contempladas las posibles reformas que hay que hacer en la propiedad. Entonces, por eso precisamente se hacen las inspecciones voluntarias, porque el objetivo con eso es minimizar ese riesgo. Es decir, que podamos tener esa posibilidad de saber qué le falla a la casa para renegociar el precio a la baja. Y al final, pues oye, si esas reformas pueden ser 10.000, 12.000 dólares, pues intentar descontarlo en el precio de adquisición. De ese modo, pues minimizamos estos riesgos. Sí, al final los gastos que hay fijos de la adquisición y de la gestión, pues como bien decimos, son fijos, sabemos perfectamente qué números son, pero las reformas es la mayor incógnita que tenemos, porque Claro. aunque tú hagas una inspección voluntaria y puedas prever qué reformas va a haber y qué coste, eso no quiere decir que al año y medio de tenerla alquilada pase algo en la casa y tengas que asumir Claro. todo eso. Otro riesgo podría ser, pero creo que es un riesgo relativo dadas las circunstancias de Estados Unidos, es que el inquilino no pague. Así es, bueno, que el inquilino no pague, ojo, el alquilero los suministros. Sí, los suministros de agua y alcantarillado también hay inquilinos que tampoco los pagan. Claro, entonces ahí es importante estar encima y en el caso de los impagos, pues por lo general el inquilino se marcha en el mes de manera voluntaria y si no, pues bueno, como vimos en el anterior podcast también,
pues el desalojo a través de un juicio es de 45 o 60 días laborales. Sí, es muy rápido. Al final tienes que tener en cuenta, ¿no, Felipe? Que esto es como si tuvieses una empresa. O sea, es una inversión como si tuvieses, pues eso, tienes que tener tu colchón de seguridad para asumir estos posibles gastos. Correcto. Que te puedan salir sin que te afecte a la inversión y poder actuar, ¿no? Sí, tu empresa tienes que tener un colchón de, como bien dices tú, un colchón o un fondo de maniobra para poder actuar ante posibles contingencias, claro. Da más tranquilidad respecto a la hora de invertir en España, que al final no te estás endeudando. O sea, al final estás utilizando unos ahorros que tú tienes, porque estas casas se compran a priori a tocateja, ya lo hemos comentado, en efectivo. Luego ya que te endeudes o no, eso es, te apalanques o no, eso es otra cosa, pero de primeras las estás comprando con dinero, con cash y, no te estás endeudando para coger esta inversión, con lo cual todo lo que obtengas ya son beneficios al final. No es como pedir una hipoteca en España que tienes que pagar cada mes X de tu hipoteca, que luego si la inversión no te sale bien, tú tienes unos gastos que asumir mes a mes. Claro. Aquí ya los has asumido de principio, ¿no? Sí. Y luego también me gustaría decir que luego no es el mismo mercado. Y en el retorno o la rentabilidad, eso es muy importante. Las revalorizaciones que tienen los activos en España no tienen nada que ver con la que tienen en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado donde crece mucho más el precio, crecen mucho más los salarios y realmente los activos inmobiliarios se revalorizan a unas tasas mucho más altas que las que tenemos en España. Y una clave del éxito de tener un negocio a 10.000 kilómetros de donde vives o una inversión es los buenos profesionales con los que contamos. O sea, al final esto es un engranaje que funciona a la perfección. Nuestro equipo de abogados, nuestra property, nuestros realtors, la gente que busca las casas, que las mira, los que hacen la inspección voluntaria. Al final es un equipo, somos un equipo que funciona a la perfección, es un engranaje, tiene que ser así. Sí. Y eso da tranquilidad. Sí, gente súper profesional y que trabajan, pues dan todo para que cuando hay cualquier problema, que a nadie le gusta tenerlos, pues haya soluciones y eso estamos encantados. Sí, ¿verdad? Además que cuando nos llaman con un problema, no te llaman con el problema, te llaman con el problema pero con la solución. Claro. Con lo cual al final, pues eso es la clave al final. Pues sí. ¿Qué top 3 de ideas destacarías de rentabilidad en Estados Unidos a la hora de invertir en inmuebles? Bueno, pues mira, María, yo la verdad es que me quedaría con retornos netos a partir del 10%. Sí, esa cifra es muy buena, la verdad. Y luego que yo con lo que más me quedo también es con la posibilidad de jugar en el tablero en el que tú quieras. O sea, puedes obtener rentas pasivas y puedes incrementar patrimonio a la vez. Sí. O sea, es cuestión de tener claro, pues como todo, la estrategia que quieres seguir y esperar, pues si quieres incrementar patrimonio, pues comprar, esperar a que se revalorice, vender y como no pagas, pues ir comprando. Cada vez tienes más mientras estás recibiendo rentas pasivas. Sí, así es. Y luego, por último, pues yo te diría, oye, que realmente el mercado americano nos da la posibilidad de ganar mayor retorno, mayor rentabilidad, con mayor seguridad y además con una fiscalidad muy interesante que te permite crecer, como bien has dicho tú, a nivel patrimonial. Sí, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado y hayáis disfrutado de la rentabilidad que nos ofrece invertir en Estados Unidos. Sí, nosotros nuestra experiencia sí está siendo muy buena en nuestras inversiones y no sé, esperemos haberlo podido transmitir bien. Nos escuchamos en la próxima. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.